versículo, pero ya he dicho antes, para pararnos sobre todo en el 6 y en el 7. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Seguimos hoy mirando esta carta a los Gálatas, que es mirar la propia palabra de Dios para todos nosotros, también en nuestro tiempo, poniéndonos, eso sí, en la historia que corresponde a este momento cuando el apóstol Pablo escribe a aquel grupo de iglesias de Galacia, bastantes iglesias, comparativamente con la época en que se está escribiendo, y que tenían una situación extraordinaria de peligro. Por lo tanto, esto es una reflexión que vale para cualquier época del cristianismo, también para la nuestra. Quizás incluso tendríamos que decir especialmente para la nuestra, porque hay multitud de indicadores en nuestra situación que son semejantes a los que los Gálatas estaban teniendo. Y de eso vamos. Hay un texto que ya hoy vamos a iniciar y es este, el 6, el versículo 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego advierte el apóstol, bueno, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro, no es que haya otra posibilidad. Eso ya lo veremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Hoy nos centramos en esta condición que es la que motiva también la carta del apóstol. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, dice él, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Esta expresión, la gracia de Cristo, ya es un poco sorprendente, porque parece que convendría más poner la gracia de Dios, porque Cristo, haber sido llamados por la gracia de Cristo, eso no es lo que algunas veces se indica como si es Dios el que por su gracia nos da a Cristo. Pero aquí el apóstol, y ya con toda razón, para anticipar otras cuestiones, pone la gracia de Cristo. A eso iremos luego. De momento nos colocamos en la condición del apóstol de que él se encuentra maravillado en el sentido de asombrado, de que haya ocurrido un hecho tan sorprendente, y eso que el apóstol conoce el pecado, sabe lo que es el ser humano, ha tenido experiencia de cómo algunos que han seguido con él durante un tiempo luego lo han abandonado. Tenemos la experiencia del apóstol de haber sido traicionado. Por lo tanto, el apóstol no es alguien que no conozca el corazón humano y que sepa que en una relación humana él había visto a gente que en un principio parecían de una manera y luego resulta que eran de otra. Sin embargo, aquí, aún con todo, él dice, pero bueno, ¿qué ha pasado? Para que tan pronto os hayáis alejado, para que tan pronto se haya producido en vosotros aquello que yo os voy a comentar, dice él. Y aquí hay, por lo tanto, una reflexión de cómo en muy poco tiempo se puede producir un cambio de mentalidad, porque es lo que allí en las iglesias se estaba produciendo, un cambio de mentalidad, estaban viendo las cosas de otra manera, y en muy poco tiempo.
Luego el apóstol ya dice, esto no es de vosotros solo, no es que a vosotros se os haya ocurrido pensar así, es que hay algunos que os han predicado esto. Esto que tenéis es la predicación de otros, pero vosotros habéis aceptado esa predicación, habéis aceptado esa enseñanza, esa falsa enseñanza, ese otro evangelio. Pero realmente ese otro evangelio, dice el apóstol, no ha salido de vosotros, es decir, no sois los creadores de eso, pero sois los receptores. Y el que no seáis los creadores, todavía al apóstol le deja, podríamos decir, una especie de ventana, una especie de campo, de posibilidad, y él no trata todavía a los gálatas como apóstatas. Todavía las iglesias de Galacia, aunque están desviándose, aunque están en una situación de riesgo total, de apostasía, el apóstol deja la puerta abierta, y sobre todo al final de la carta, para decir, bueno, reaccionaréis, ya veréis cómo cuando penséis bien, volveréis al camino. Es decir, que el apóstol habla severamente de la situación, pero también teniendo en cuenta cómo esa situación se ha producido y diciéndole todavía a los creyentes de Galacia, a ver, que aún hay opciones, que todavía no habéis sido cortados del todo, pero estáis en una situación en la que ya prácticamente o se da el golpe tremendo de aviso o saléis totalmente del camino. Esa es la situación. Las palabras severas del apóstol, por lo tanto, nacen de esa sorpresa suya de que en tan poco tiempo esto haya ocurrido. Por eso él declara la gravedad de la actuación de los falsos predicadores. Eso es terrible. ¿Y cuántas veces tendremos que reflexionar entre nosotros en nuestro presente? Mira que en las iglesias evangélicas se hablan de peligros. El peligro del tabaco, o bien el peligro de no sé qué, el peligro de no sé cuánto. ¿Cuántas veces se habla del peligro de la predicación? Del peligro de la predicación. La falsa predicación, eso es lo más peligroso. Aquellos que traen un falso evangelio. Y encima, claro, al traer un falso evangelio, no es que traigan un evangelio en el que no esté Cristo. Porque el problema no sería tal, más o menos, si alguien dice, mira, este estaba en una iglesia cristiana y ahora fue a un viaje a la India y fíjate, oye, que se ha hecho de una secta de allí de la India. Bueno, más o menos eso no tendría tanta relevancia. El problema del falso evangelio es que ese falso evangelio te incluye a Cristo y te incluye la palabra de Dios, te incluye las escrituras. Y ese predicador te estará falsificando a Cristo diciendo gloria a Cristo. Y te estará falsificando la escritura diciendo solo la escritura. Ese es el problema. Y ese daño tan terrible no hemos de pasarlo por alto como si fuera privativo del siglo XII o XIII, cuando la oscuridad en la cristiandad es tal que solo hay superstición. No, no, en la modernidad, en nuestro tiempo tan moderno, esto sigue existiendo. O en el siglo I, con los propios apóstoles, con el Espíritu Santo derramado en la iglesia, con señales, con prodigios, donde la gente se pasaba a un falso evangelio habiendo contemplado, por ejemplo, milagros, pero milagros reales. Milagros reales. Nosotros podemos ahora escuchar que el apóstol no sé cuánto o la profetisa no sé cuál ha sanado de una migraña no sé quién. Que sanen a lo que quieran y a ver si viene un poco de sanidad también para su razón. Que hagan lo que quieran, pero milagros de ese tipo, para eso ya está la iglesia de Roma con sus Lourdes y con su Fátima, ¿no? Esos son los milagros buenos, hombre, que hay tanta gente que se lo cree. El tema de la milagrería sigue con nosotros. Una falsa milagrería. Oye, que a lo mejor te ocurre que uno que estaba casi terminal, le pusieron allí una estampita y coincide en la providencia de Dios para juicios de aquellos que no le aman, oye, que ha durado 3 meses más. O que oró un pastor allí y aquel hombre o aquella mujer vivió 5 años más. Al final, todos los milagreros fracasan, porque tarde o temprano se les mueren, ¿no? O sea que tampoco hay que poner muchas campanas a sonar. Pero el hecho objetivo de verdaderos milagros,
podemos hablar de multitud de milagros falsificados, de milagros diabólicos, todo lo que queramos. Pero no, estos Gálatas, algunos por lo menos, y no solo ellos, sino los creyentes de esta época, algunos han sido testigos específicos de milagros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo incluso con la ropa de los apóstoles, oye, había una señal extraordinaria del poder de Dios, sobre todo pensando en el pueblo judío, para que entendiesen que el poder de lo que allí se estaba diciendo era el poder que los judíos entendían que correspondía al Dios del Antiguo Testamento. Que ese Dios era el Dios que se anunciaba ahora en Cristo. Y para que esto quedara claro, pues el Señor iba con la palabra anunciada, pues también haciendo muchas señales y prodigios, reales, verdaderos. Bueno, pues esta gente se está apartando de la verdad en medio de una adecuada enseñanza que habían recibido y en medio de señales y prodigios, con lo cual quedaba claro que aquel Dios era un Dios poderoso, que quitaba los poderes del mundo, del mal, de la enfermedad, de la muerte, etc. Y con todo eso estaban apartándose. Acordaos que mencioné al principio de esta serie que, si Dios quiere, seguiremos haciendo, cómo Calvino en sus sermones sobre la carta a los Gálatas, una de las primeras cosas que dice, es muy adecuado recordarlo, oye, que ver a los Gálatas como se estaban desviando debe hacernos a todos pedir a Dios que nos guarde. Porque si estos estaban apartándose del camino y en tan poco tiempo, con todo lo que tenían, ¿qué ocurrirá con nosotros? ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Quién está libre? Por lo tanto, pidamos al Señor que Él nos dé el poder, la situación, que Él nos conserve. Y esta va a ser una reflexión que continuamente tendremos que ir pensando, que Él nos conserve. Porque se puede plantear algo más absurdo que imaginar que una iglesia que tenga una buena escuela dominical, que ya es un poco raro eso de escuela dominical, pero bueno, escuela dominical, que tenga unos buenos comités de ayuda psicológica para las parejas. Oye, ni mal ni bueno, ahí están. Que tenga un cuidado extraordinario de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los viejitos. De los viejitos, pocas iglesias se acuerdan. Pero bueno, lo cierto es que alguien podría imaginar, oye, tenemos un servicio de discipulado extraordinario. Mira, hacemos esto, esto y esto. Que no, que esta gente con esto no hay quien los desvíe, que esto no coge ni un resfriado. Eso es falso, hombre. Más que tenía una iglesia que haya sido enseñada por el propio apóstol Pablo. Con esto se caen todos los elementos que buscan en lo humano, aún lo humano cristiano, el poder de la iglesia. ¿A cuántos hoy, si se le pudiera decir, mira, que vamos a tener un año en esta iglesia al apóstol Pablo? Todo el mundo diría, ya está, nuestra ciudad convertida, la santidad brotando por todas partes, la fidelidad garantizada. Cuidado, cuidado. El apóstol Pablo te diría, hermanos, que no, que no, el poder de Dios con lo que yo pueda hacer allí. No penséis en que yo pueda hacer esto o aquello, aunque haya hecho esto y aquello, porque eso es real y eso es medible. Y el apóstol te diría, y lo puedo presentar frente a aquellos que se burlan de mi ministerio, que a ver quién trae otro ministerio superior. Pero eso no es el fundamento. Pero para muchas iglesias tener a un apóstol, bueno, hay algunas que tienen apóstoles, ¿no? Y apostolillos y apostolillas, eso hoy abunda por ahí, y profetas y cosas rarísimas, ¿no? Pero tener un apóstol de verdad, imaginad esa posibilidad. Oye, que el apóstol Pablo va a venir un año a esta congregación. Qué gran cosa, evidentemente. Pero, ¿qué pasa? Y va a hacer milagros. Pero no milagros cualquiera, milagros de verdad. Todavía no hemos aprendido que si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque salgan la gente de la tumba. Pues esa mentalidad sigue existiendo. Y esta carta a los Gálatas nos avisa de eso. Mirad que estas iglesias
que eran bastantes. No una ni dos, no que hubiera el problema como en alguna otra, que se nos dice, por ejemplo, de alguna de Apocalipsis, se dice, hombre, es que tenéis ahí a los seguidores de esta doctrina o de esta mujer que está predicando unas cosas extrañas. No, aquello no era una cosa menor o reducida de una congregación. Es que todas las congregaciones de Galacia, los gálatas, se estaban desviando en muy poco tiempo. Por lo tanto, eso era algo asombroso, pero es algo que también nos enseña cómo el Señor conserva a su iglesia y cómo funciona el mal y cómo somos creyentes con seguridad de estar en las manos del Señor, pero también seguros de la dificultad de nuestro entorno. El apóstol Pedro no está diciendo que estamos inseguros cuando él declara, tened cuidado, velad, porque el diablo anda alrededor como un león. El apóstol le está diciendo, mira, nosotros estamos en las manos de Dios, no pasa nada. O al revés, cuidado que como no nos defendamos, estamos perdidos. Ninguna de las dos cosas. Las dos cosas. Seguridad, pero al mismo tiempo conocimiento de nuestra situación. Y las iglesias de Galacia, como conjunto, se habían desviado. Vale, y a eso iremos en otro momento también, por falsos predicadores. Pero el apóstol no culpa solo a esos predicadores, también, y mucho, y a eso iremos en otro momento. Pero lo que está diciendo es, ¿qué os ha pasado? ¿Qué habéis pensado? ¿Qué ha habido en vuestra cabeza para que tan pronto os hayáis desviado? Ante vosotros, que ya Cristo os fue presentado bien. Eso es otra historia. El apóstol no está diciendo, hombre, vosotros los gálatas, ¿qué se puede esperar? Porque hay que ver cómo os habéis convertido, 5 predicadores y con 5 falsos evangelios llegaron a vosotros. Y allí había doctrinas rarísimas, de uno, de otro. Pues hombre, tampoco será muy extraño que ahora tengáis esa desviación. No, el apóstol está diciendo que no siempre se puede decir de una comunidad o de un lugar que hayan recibido el verdadero evangelio. Eso no se puede decir siempre. Pero aún diciéndolo, aún con que ese evangelio es el verdadero, ocurre esto. Nos tenemos que poner la mano en la cabeza para decir, entonces, cuando no ha llegado un buen evangelio, sino un evangelio ya un poco rarillo, pues hombre, la situación tendría que ser mucho más preocupante y de estar siempre alerta. Estos habían recibido un buen evangelio por parte del apóstol, de otros colaboradores, y en ese evangelio se había presentado bien a la persona de Cristo. Cosa que no ocurre en muchísimas iglesias, que ya se nace con un Cristo falsificado. Es verdad que el Señor en su gracia, aún con un Cristo falsificado como te presentaban los judíos, con un Mesías falsificado, aún así, Él de ese pueblo puede sacar a creyentes, porque los hace encontrarse con el verdadero Cristo. A través de una falsificación del Evangelio, Él puede hacer que uno se encuentre con el verdadero Evangelio. Ese es el poder de su gracia. Aquí en Sevilla, ¿cuántas veces hemos de recordar que la barbaridad de desastre, de derramamiento de sangre, de persecución que se hizo con la comunidad judía en el siglo XV, eso hizo que luego nos encontramos con gente del judaísmo que se habían convertido de verdad. No por eso, pero sí en ese contexto. Es decir, cuando con un falso cristianismo obligaban a bautizarse y obligaban a que tenían que confesar el catolicismo, porque si no perdían sus casas, sus bienes, etc. Eso que era una falsificación, sin embargo, produjo en algunos, luego con el paso del tiempo, una verdadera conversión porque leyeron las Escrituras y se encontraron con su Mesías. Por lo tanto, eso puede ocurrir, pero no podemos decir, porque se convirtieron 3, no importa el evangelio que se les dio y cómo llegó ese pueblo, esos 3, a encontrarse con el Mesías. Hombre, no seamos brutos, es que los persiguieron, les robaron sus casas, mataron a sus hijos. Ese no es un método para que luego 3 se encuentren con Cristo. Pero Dios puede hacerlo. Cualquier circunstancia, por adversa que sea, puede ser un medio con el cual el Señor luego nos llama. Y eso hay multitud de ejemplos y no pasa nada. Pero en el caso de las iglesias de Galacia es que tenían un evangelio adecuado, una historia de la iglesia adecuada.
Allí no había falsificaciones, allí todavía no había un papado que hubiera estropeado el concepto de iglesia. Allí no había todavía lo que luego ya en el siglo IV, V, etcétera, vamos a encontrarnos. Allí había una falsa enseñanza sobre la persona de Cristo y sobre su obra y sobre el alcance de su obra. Y hay varios puntos que con esto tenemos que pararnos a reflexionar. Primero, lo que dije antes. Os habéis desviado, os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Aquí, aunque sea un puntito, hay que tocarlo y luego en otros domingos puede que salgan estas cuestiones también. La gracia de Cristo, llamados por la gracia de Cristo. Es que Cristo es Dios. Cristo no es solo el hombre que como víctima se entrega. Cristo es Dios. Entonces, desde la eternidad, el Hijo de Dios participa de la elección. Luego eso se nos explica históricamente. Y entonces Cristo puede decir, como Mesías, como hombre, aquellos que el Padre me dio, yo los he guardado. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Claro, esa es la historia de la salvación. Pero cuando nosotros pensamos en el Hijo de Dios, no estamos pensando en algo menor. Estamos pensando en Dios, con el Padre, con el Espíritu, y estamos pensando igual en el acto de la elección. Y ese es el amor de Dios, para el que no hay palabras. Dios mismo elige, y elige en relación con Cristo, con el Hijo, que se hará luego hombre y tomará nuestra naturaleza. Y ya advertí el pasado domingo, y llegaremos a ese punto. Al tomar nuestra naturaleza, toma la naturaleza humana, no la naturaleza de un hombre varón aislado, la naturaleza humana, mujer, hombre, es decir, que cuando es hecho pecado por la naturaleza humana, el pequeño, el niño, el viejo, el de una raza, el que está en una idolatría, el que está en otra idolatría, el que está en una situación, en otra. Esa es la realidad. Cristo toma nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, y por eso más adelante se dirá, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, etc. Por esa realidad. Pero, efectivamente, que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es que eso es real. Todos hemos sido llamados por la gracia de Cristo. Cristo está ahí. Pero alguno puede decir, bueno, pero ¿no es el Espíritu Santo? Sí, y eso cambia este texto. No, porque es la gracia de Cristo. Cristo está también con nosotros. Eso de que Cristo fue puesto por ahí como una especie de herramienta o de llave para que luego los que se la encuentran puedan salvarse, eso es un falso evangelio. Cristo ha llamado a los suyos porque los llama y los conoce. Y tantas veces hemos de decir que cuando estamos aquí y el Señor se ha encontrado con nosotros en la historia, Él ya nos había conocido y había estado con nosotros en la cruz. Pero antes de eso, todos sabemos que había estado cada uno de nosotros en Él, en el amor eterno de Dios, en el acto de elección para redención. Claro, que eso luego el ser humano lo complica diciendo, bueno, pero ¿qué fue primero? ¿Este o aquello? Que algunos discuten cosas increíbles, pero hay gente para todo. A ver, pero bueno, Dios, ¿qué decretó primero? ¿Salvar o crear? Mira que tiene WhatsApp, tío. ¿Tú te crees que podemos discutir eso? ¿Qué decretó primero? Decretó primero que hubiera insensatos, que preguntarían cosas como las que tú estás preguntando. ¿Qué importa eso? Eso está en la eternidad, eso está en Dios. ¿Cómo puedo yo entrar en un corte en su voluntad que es eterna y no está metida en el tiempo? Primero y segundo, eso corresponde al tiempo, pero Dios no está metido en el tiempo. Su revelación sí. Es decir, que cuando Dios se revela, su palabra revelada está en el tiempo. Y entonces hay una historia de la redención, una historia de la revelación, de tal manera que, evidentemente, cuando Pablo está escribiendo a los Gálatas, hay una revelación histórica que no es igual
que la que tiene Moisés. Aquí está más ampliada, aquí está más desarrollada, no es lo mismo. ¿Qué fue primero? ¿Lo que se le dice a Moisés o lo que se le dice a Pablo? Ahí sí podemos decir, hombre, lo primero fue lo que se le dijo a Moisés, porque está en la historia. El plan único de Dios sí tiene historia luego para nosotros. Y en esa historia aparece la persona y la obra de Cristo. Pero como Dios, Él es el que participa también en la elección de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a quitar? No podemos decir, mira, es que hay un Dios al que llamamos Padre, que ese es el que vale, ese es el que elige. Y luego hay otros menores, importantes también, pero menores, que uno hace una labor y otro otra. Hombre, no, hay un único Dios que luego en la historia de su revelación, pues se revela como Él es, con toda la dificultad que luego tenemos para describir eso, que más vale no meterse, con lo cual podemos decir, oye, esta doctrina sobre Dios es falsa, pero no me pidas que yo te diga en palabras humanas la naturaleza de Dios. Porque incluso cuando en algún catecismo se dice Dios es espíritu, pues vaya lío, porque eso es una palabra que los griegos la usaban para una cosa, espíritu, los latinos, a ver qué, vete a México, cómo empleaban la palabra espíritu, que tampoco se puede traducir siempre igual. O sea que decir que Dios es espíritu, pues vamos a ver, un espíritu eterno, bueno, vale, todo lo que se quiera, pero cuidado con definir eso metido en el lenguaje humano, porque no se puede hacer. Por lo tanto, con ese planteamiento, efectivamente hemos sido llamados por la gracia de Cristo, y el apóstol ya lo advierte para que luego no haya confusiones sobre esa obra de Cristo. Pero hay otra cuestión muy común, que hoy surgiría de inmediato. A ver, el cristianismo está empezando, hombre. Somos pocos, en medio de opresión y persecución. Las iglesias de Galacia tampoco seamos tan, hombre, tan buscar ahí el puntito. Son gente competente. Allí no están proponiendo ninguna doctrina de moral humana rara. Allí no están diciendo que el pecado no es pecado, o que uno puede vivir como quiera, o que puede irse con los idólatras. No, al contrario, allí están diciendo que hay que guardar una santidad de vida. Que esto lo recalco continuamente, porque las iglesias de Galacia hoy serían las iglesias más ortodoxas del mundo evangélico, por doctrina y por práctica. Porque la doctrina que ellos tenían tampoco rechazaban a Cristo. Eran cristocéntricos. Es decir, que Cristo estaba allí. Y la moral de ellos, anda que no, ellos reclamaban una moral estricta. Por lo tanto, el planteamiento hoy sería, vamos a ver, hombre, Pablo, hijito, ¿te vas ahora a poner a discutir sobre este pequeño matiz? Mira las iglesias de Galacia. Han nacido en poco tiempo. Son un ejemplo de gente que sigue creyendo a la altura que estamos en medio de dificultades. Es verdad que las persecuciones de los Gálatas no eran persecuciones que luego se harán común por el Imperio Romano, eran persecuciones sobre todo por los judíos, pero persecuciones. Esas comunidades cristianas, antes que por ninguna otra situación, fueron perseguidos por los propios judíos, que eso lo vemos así en el Nuevo Testamento. Vale, y se están conservando, y están manteniendo allí el tipo. Y tampoco que somos, vas tú ahora, Pablo, a complicarnos la vida. Si son buenos hermanos, además tienen a Cristo. Oye, que tienen a Cristo, porque las iglesias de Galacia tienen a Cristo. Y con lo poquito que somos, vamos ahora a separarnos o vamos a meterle la bronca. Y cuidado porque como estos se enfaden, pues pueden decir, no, oye, ¿vosotros qué os creéis? ¿Que sois más sabios que nosotros? ¿Que vosotros decís las cosas del Evangelio como son y nosotros no lo sabemos? Pues nos separamos. Ya formamos una denominación, los Gálatas. Y hay mucha gente que funciona así. Oye, no digas nada del Evangelio ni nada de la conducta. Fijaos que no era ni siquiera una conducta social, sino una conducta teológica, de comprensión de la fe. No digas nada porque si no nos quedamos pocos. Somos muy pocos y hay que buscar la unidad. Eso te lo diría cualquiera.
En nuestro tiempo, más en esta época. Oye, pero vamos a ver, que son iglesias que están naciendo ahora, somos pocos, ante el imperio, ¿qué van a decir de nosotros? Hombre, ¿qué van a decir de nosotros? Estos que tienen que creer, ¿qué van a decir de nosotros si este Pablo les está diciendo que se están saliendo del evangelio, que están creyendo un falso evangelio, que los predicadores tan notables que han ido a esa zona son falsos hermanos, son gente que quieren perturbarlos y pervertir el evangelio? Oye, ¿eso se puede decir públicamente ahora que el cristianismo está creciendo? Esto sería muy común en nuestro tiempo. Esta reflexión no hace falta argumentarla, está ahí. Mucha gente pensaría así. Oye, que tampoco es para tanto. A ver, ¿qué es lo que están diciendo los gálatas? ¿Que hay que circuncidarse? Bueno, hombre, pues vamos a circuncidarlo, porque también, mira el texto bíblico, que este será la señal del pacto eterno, la circuncisión. Oye, pues tampoco vamos a discutir eso. Que hay que guardar algún día, alguna ceremonia, y eso como cosa fundamental. Hombre, tampoco vamos a ser tan medidores. A ver si vamos a ser tan orgullosos de tragarnos el camello enorme y luego andar discutiendo sobre el cominillo. Y además, vamos a ser prácticos, hombre. En nuestra sociedad, si somos muy pocos, vamos a estar divididos. Eso se escucha hoy en España, anda que no. En general, En general. Oye, ¿tú te vas a meter con un grupo de iglesias ahora y además en público? ¿Vas a decirle a ese grupo que están en un falso evangelio? De inmediato te viene el cura del barrio o el obispo y dirá, mira a los evangélicos, hombre, mira a los protestantes. Ellos siempre divididos, protestando ahí unos contra otros, no se ponen de acuerdo. Vamos a evitar eso y nos quedamos juntos. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Nosotros como pequeña historia de nuestra iglesia hemos vivido esto. Hubo un momento en que hubo que expulsar a la iglesia reformada presbiteriana de San Salvador, en Barcelona, hubo que expulsarla. Pero hubo gente en nuestro entorno que decían, y éramos 5 o 6, hombre, no se puede, si somos 7 o 6, echar a 2, porque entonces nos quedamos, oye, que no hay que echar a 2. Cuando corresponde, no hay que echar a 2. ¿Dónde está eso en la Sagrada Escritura? ¿Es eso la unidad que hemos de buscar? Evidentemente no. Porque al final de cuentas, oye, que esa iglesia o ese pastor o aquel otro o aquella otra iglesia tienen a Cristo. Y además no se han ido a una doctrina extraña. No, se han ido a una doctrina en la que se piensa que se puede tener a Cristo y cosas que Cristo ha prohibido. Por lo tanto, eso es falsificar el Evangelio. Tener a Cristo y cosas al mismo tiempo que Cristo claramente dice que no se pueden tener con Él, eso no importa. Hay gente que asume que se puede tener. Y me anticipo a decir, puede que ocurra que haya una persona ignorante que no ha conocido esa parte de la verdad y que durante un tiempo pueda estar en esa nebulosa, de imaginar que él, desobedeciendo a Dios, puede tener también a Cristo, cosas de ese tipo, ¿no? Y que eso básicamente es así, y que no tiene que arrepentirse de esa desobediencia, sino que esa desobediencia se puede asumir como tal y continuar con ella como si tal cosa, y se tiene la desobediencia y a Cristo. No, ninguno de nosotros puede jamás decir, oye, que no tengo nada de que arrepentirme. Sí, pero con ese criterio, en el momento que sale la alerta de que eso no corresponde a la comunión con Cristo, hay que echarlo para el lado. Y este es el criterio fundamental de la unidad de la Iglesia. O vamos a tener unidad con Cristo y con todo lo que Él reprueba, como si eso lo pudiéramos meter en un solo cajón. Pero ese criterio existe. Es un criterio de lo más miserable. Y que haría que Pablo aquí, hombre, pues no fuera muy bien aceptado. Porque mira que poder echar a los gálatas, y qué terrible que ante el imperio, nada menos que el apóstol Pablo, calificara de gente que está en otro evangelio a aquellos que muchos del imperio conocían, que hacía unos cuantos años se habían convertido y que estaban agrupados ahora en iglesias y que, oye, que hacían unas cosas estupendas, se cuidaban a los enfermos, cuidaban a los pobres.
eran gente extraordinaria. Y ahora viene este Pablo para poner de manifiesto que estaban en un camino erróneo. Pues sí, hay que hacerlo. Es que esa es la manera de beneficiar a los Gálatas y a la Iglesia del Señor, como dice Pablo, a la cual nos debemos. ¿Siervos de los hombres? Entonces es cuando diría, vamos a ver, que somos 10, como sea, vamos a seguir juntos. Porque eso es lo que vale. Y no podemos separarnos. Hombre, es que a veces tienes que separarte. Esta es la realidad actual también en nuestro tiempo. En España somos pocos, evangélicos en general. Oye, pues no digas nada en contra. ¿Cómo no se va a decir nada en contra? Pablo hoy admitiría que haya iglesias evangélicas que estén celebrando como algo cristiano y virtuoso la fiesta de los tabernáculos en Israel. Esto es, decir algo en contra, es un escándalo para muchas iglesias evangélicas, que asumen que nosotros, claro, ¿cómo no vamos a ir a Jerusalén si pudiéramos y celebrar por allí la fiesta de los tabernáculos con los judíos? Porque además eso es símbolo de no sé qué profecía para cuando venga Cristo y esté aquí 1000 años. Esos son herejías destructoras. ¿Cómo se puede tener eso y a Cristo? Hombre, se puede tener durante un tiempo mientras que no te aclares. Pero aclararte y presentar eso como el Evangelio, ¿a dónde hemos ido a parar? Los propios Gálatas eso no lo hacían, tampoco eran tan brutos. Y Pablo, fijaos lo que dice de ellos. Por lo tanto, decir, oye, vamos, que como tú te metas ahora con este modelo escatológico en el que se dice que el templo de Jerusalén van a reconstruirlo, que luego hay aquí 1000 años reinando Cristo, etc. Hombre, no te metas con eso, eso mejor que no lo hables, porque eso trae división, ¿vale? Pues vamos a decirle a Pablo que no se meta con los Gálatas, porque allí no había ninguna razón para meterse con ellos, según el criterio actual. Y sin embargo él se mete, ¿y de qué manera? Pues esta es una enseñanza para nosotros. ¿Qué queremos? ¿Ser siervos de los hombres o del Señor? ¿La gracia de Cristo o la gracia de los hombres que quieren a un Cristo con sus méritos propios, el de los hombres alrededor? Pues eso hay que rechazarlo. Y además, y Calvino también lo presenta en uno de los sermones sobre Gálatas, sobre todo por el poco tiempo. Dice, hay que ver cómo en tan poco tiempo habían cambiado. Y él menciona algo que creo que es relevante, y es el afán de cambio, el afán de moda que hay en el corazón humano. A nosotros nos pueden decir, pero vamos a ver, ¿vosotros creéis todavía las Escrituras? Pero si eso es muy antiguo, hombre. ¿De verdad creéis las Escrituras? Pero no habéis escuchado la modernidad. Y hay una inercia a cambiar, a modificar algo porque ya se ha hecho viejo. Oye, que yo diga a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿eso ahora tengo que cambiarlo? ¿Tengo que cambiar las Escrituras? ¿Tengo que modificar el lenguaje? ¿De dónde? Si Dios no lo hace, si Dios me sigue salvando a mí, como salvó en el siglo I a los Gálatas con esa palabra, con ese Cristo. Ah, no, pero hoy a la gente hay que decirle otras cosas, hombre, porque ellos vivían en otra mentalidad. ¿Y qué eran? ¿Unos ignorantes religiosos? Sí, lo eran. Pues apúntate eso porque dentro de un año, dentro de 1000 años, habrá alguien que diga que tú eres un ignorante religioso por querer las cosas de este tiempo, de tu modernidad. Porque según ese criterio, es cuestión de tiempo de que todos pasemos por ser ignorantes religiosos, por seguir la cultura de nuestro tiempo. Pero eso a veces no se dice. La modernidad, cambiar. Oye, ¿por qué hay que cambiar? Claro, cambia, hijo, reforma, si estás en el error. Pero ¿por qué vamos a cambiar la verdad de Dios? Ah, es que esa verdad es del siglo I. ¿Cómo que del siglo I? Esta es la verdad con la cual hemos sido renacidos. Por lo tanto, esta es la que se mantiene y la que Cristo bendice. He ahí, por lo tanto, la situación. Os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es grave y hay que subrayarlo.
no estaban en una situación de cosa menor, que tantas veces hemos de avisar. Mira que en Corinto se daba el caso de hermanos débiles o fuertes que uno pensaba que podía comer de la carne que en la carnicería vendían, que procedía de animales sacrificados a ídolos. Vaya, como aquí cuando venden los toros que han lidiado en una plaza, ¿no? Bueno, pues en un sentido había rituales de sacrificio de animales y esos animales, claro, pues se hacía un uso luego comercial de ellos y se vendía en la carnicería. Y había gente cristiana que decía que eso ellos no lo harían nunca, comer esa carne. Otros, de mejor pico, podríamos decir, dirían, bueno, tampoco está tan mal el asunto, vamos a comerla, que al final el toro era un toro y lo que hayan hecho con él no nos importa. Y Pablo dice, es que realmente no importa comer o no comer eso. Ahora, lo que importa es que tengas cuidado con tu hermano, que no seas chulillo y digas, no, yo como para que tú veas que yo soy más cristiano que tú. O el otro, no, yo no como para que tú veas que yo soy más cristiano que tú. Eso es lo que dice el apóstol que no se debe hacer. Pelearte con el otro pretendiendo que tú eres más sabio porque comes o no comes. Si comes, comes. Que no comes, no comes. Pero no pasa nada. Porque aquello no era relevante. Nadie estaba diciendo, es que yo no puedo ser cristiano si no como la carne sacrificada a los ídolos. O al revés. No, allí te estaban hablando de ser un buen cristiano, de tener una buena conducta. Fijaos en esto. Unos decían que había que conducirse de una manera para ser un buen cristiano. Y ahí tenemos un abanico enorme. A nosotros nos dirán, oye, pues no sois buenos cristianos, pues yo qué sé, por 1000 cosas que pueden decirnos como congregación. Pues vamos a pensarlo. Y nosotros podemos decirle a otros, no, oye, que mira, eso no lo hace un buen cristiano. Y ellos dirían también, bueno, pues eso es relativo. Es que eso es relativo. Una conducta de ser buen cristiano, es decir, una conducta social, es relativa. ¿Puedes tener un frigorífico lleno de comida o no? ¿Puedes tener una cuenta en el banco? Cosa rara esa cosa, ¿no? Una cuenta en el banco puesta a un interés fijo o no. Quien pueda que la tenga, ¿no? Y cosas así, ¿no? ¿Te puedes comprar una casa o no? ¿Puedes tener un coche verde o amarillo? Pues mira, como tú te compres un coche verde, no eres un buen cristiano. Hombre, no. Esas cosas son relativas. Es verdad que alguna puede decirse, oye, que con eso, hijo, estás ofendiendo a tu hermano, porque vaya tela, y además siempre aparcas al lado de ellos, de 3 hermanos con un coche que casi ni arranca, y vas tú ahí, además con toda la idea, vaya, y aparcas al lado, pedazo carro que te has comprado, que eso, Hacienda te va a abrazar, pero no te preocupes. Hombre, no. Esas cosas podemos decirle que yo aparca en otro sitio, por lo menos, hijo, que los que tienen el carrito pueden decir, vaya, hombre, qué cosas, ¿no? Pero son relativas esas cosas. En Galacia, el apóstol no está diciendo que aquello era irrelevante, porque allí no se planteaba la cuestión de decir, esta es una buena conducta de cristianos. Que eso el apóstol nunca se hubiera enfadado, porque hubiera dicho, pues sí, lleváis razón, mira, porque hay situaciones en las que es necesario circuncidar a alguien. Pablo lo había hecho. ¿Por qué? Porque era conveniente en alguna situación. Por lo tanto, eso es irrelevante. Circuncidarse o no circuncidarse era irrelevante. Pero allí no se estaba diciendo de una conducta de un buen cristiano. Allí se estaba hablando de que aquello que decían era el Evangelio. Aquello era el Evangelio. Aquello correspondía a Cristo. No es que el cristiano que tiene a Cristo luego tenga esa conducta que puede ser de esta manera o de aquella otra. No, es que te decían, esa conducta es imprescindible para que la cruz de Cristo tenga sentido. Sin esa conducta,
sin esa ritualidad, porque allí se trataba de cumplir ritos, sin esa ritualidad, la obra de Cristo es ineficaz. De eso se trataba. Y eso no es un tema menor. Eso no es un tema menor. Eso no es algo indiferente, en lo cual hay de nosotros si entramos en discusiones absurdas. Podemos decir que, mira, una vida cristiana pues tendría más sentido si tuviéramos esto o aquello, en fin, muchas variables que hay y que serían legítimas. Pues, ¿qué puede decir un cristiano en un pueblo de África? Pues yo qué sé, la conducta allí cómo podrá ser. ¿Cómo cazas? Yo qué sé. Uno que tenga una vida en una urbe de estas rarísimas que van todos los coches corriendo, que todo está, en fin, digitalizado por un sitio y por otro, que todo es electrónico. Oye, ese como vive, pues como quiera. Es que la conducta cristiana es muy variable. Ahora, en las iglesias de Galacia, y termino, no se estaba hablando de una conducta que pudieran incluso los gálatas decir, oye hermanos, ¿no os habéis planteado que hacer esto tendría un mayor prestigio delante de la sociedad y que sería muy bueno para la gente que entra en las iglesias que hiciéramos esto? Entonces alguno le podría decir, bueno, eso en tu caso, porque tienes ese contexto, en el mío no, porque aquí vienen gente que tienen otra pinta y podríamos discutirle. Eso es legítimo y para eso nunca nosotros vamos a entrar en discusiones interminables con nadie. Pero cuando se trata de decir que la obra de Cristo no puede salvarme por su elección, por su poder, por su sacrificio en la cruz, si yo no le aporto algo, sea mi decisión, mi aceptación, mi conducta, mi ritualidad, mi pertenencia a un grupo, lo que queráis, eso es un falso evangelio. Y es lo que Pablo está diciendo. Aquí Pablo, qué caramba, es que usa unos términos tremendos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el domingo próximo veremos, no que haya otro, cuidado ahí, porque no se trata de que hay 5 evangelios y coge el que más te guste. Eso a veces hoy casi se predica así, ¿eh? Cada iglesia tiene uno y tú eliges el que más quieras, porque allí está siempre Cristo. Falso. Cristo no está. Cristo no está en el falso evangelio. Y si no está Cristo, nos conformamos con el falso evangelio, como los gálatas estaban desviándose para que los gálatas sigan siendo parte de nuestra denominación o parte de la Iglesia Evangélica Española así en general para que el Estado no nos vea dividido. Esos son actitudes miserables. Y eso es un falso evangelio. Es decir, esa enseñanza que te plantea que ante situaciones concretas en las que se está negando a la persona y a la obra de Cristo con su eficacia y que ese es el evangelio verdadero y se está negando, eso es otro evangelio. Por lo tanto, no es un tema menor. Y quien diga que eso no importa, está anunciando un falso evangelio y está siendo predicador, anunciador de un falso evangelio. El asunto es gravísimo. Así que pedimos de nuevo a nuestro Dios que nos guarde en su verdad, que nos mantenga en la unidad de la fe, que es ese Cristo y ese evangelio que hemos recibido, y que nos libre de toda desviación por nuestros criterios, por nuestros gustos o por nuestras tácticas humanas para conservar 4 o 5 iglesias o para conservar 100 o 200 miembros. Eso es una miseria y la iglesia del Señor solo se podrá edificar, como Pablo nos declara, en la verdad. Y ese evangelio de la verdad es el que también hoy ha llegado a nosotros y desde aquí llega a vosotros. Esa es la extensión del evangelio. Un falso evangelio, para eso ya está Roma y sus hermanas iglesias evangélicas para anunciarlo. Desde nosotros seamos celosos de la palabra de Dios como corresponde a aquellos que hemos llegado y que hemos recibido la gracia de nuestro Dios.